terminemos la clase de hoy, del 16 de octubre del 2020, para terminar de aclarar esas partes que ya quedaron así muy rápidas de este teorema del 1.1. Entonces, ¿en qué estábamos? Recordemos lo que decíamos, que queremos demostrar esta igualdad, ¿sí? Esta igualdad, y dijimos, nos vamos por doble contención, decíamos. Nos damos por doble contención y dijimos, bueno, veamos la primera parte que es esta, ¿sí? Primera parte. Entonces, ¿qué decimos? A unión B, intersección C, estaría contenido, tenemos que ver eso, que está contenido en este otro conjunto. Y luego a la inversa, ver que el otro conjunto, que este, está contenido en el otro. Por lo tanto, si uno está contenido en el otro y el otro contenido en el primero, entonces tendríamos la igualdad. Entonces decíamos, bueno, empecemos por ver la parte 1, que es esta contención. ¿Y qué decíamos? Bueno, tomemos X, acuérdense, aquí está ya todo otra vez. Tomamos X que pertenece a A unión B. ¿Y qué decíamos? Que hasta surgió la controversia de la O con acento o sin acento. Entonces, como X pertenece a esta unión intersección que tenemos ahí ya mezclado el asunto, por lo tanto, X, como es un O, entonces X pertenece a A, ¿sí? O X pertenece a B, intersección C. Entonces tenemos estas partes. Entonces, va en dos fases, dijéramos. Si X pertenece a, decíamos, por lo tanto, X pertenece a unión lo que queramos, decíamos. Acuérdense, en particular, X pertenece a unión B. Y claro, es un lenguaje informal, eso lo que queramos decir, eso no lo vamos a estar escribiendo. Más bien ya nos agarramos la definición de unión. Si X pertenece a la unión de dos conjuntos, entonces basta con que pertenezca a uno o al otro. Y aquí ya tenemos que X pertenece a. Entonces, como ya pertenece a un conjunto, puede pertenecer a ese unión con otro. ¿Sí? Unión con otro. Que en este caso nos conviene unión con B, que es ese otro, y además unión con C, que sería otro más. Y decíamos, y podría pertenecer a X también, pertenecer a unión D. ¿Quién es D? ¿Quién sabe? Pero ese no nos va a servir. Pero nos podríamos seguir, decíamos. ¿Se acuerdan? Podríamos hacerlo. Bueno, entonces como tenemos que X pertenece a A unión B y X pertenece a A unión C, por lo tanto, pertenece a la intersección. ¿Sí? Pertenece a la intersección. Entonces dijéramos, ya está esa parte, ya está la primera parte, si X pertenece a A. ¿Sí? Porque acuérdense, es esto. ¿Pertenece a uno o pertenece al otro? Entonces ya está, si X pertenece a, ya está. Pero tenemos que ver la otra ruta, que X pertenezca a B, intersección C. Entonces aquí, ¿qué decimos? Si B pertenece, X, perdón, a B, intersección C, entonces pertenece a ambos, decíamos. ¿Sí? Entonces pertenece a ambos. Es decir, X pertenece a B y X pertenece a C. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces, como X pertenece a B, entonces decíamos, pues pertenece a B unión lo que sea, y en particular con A. Y hasta decíamos, bueno, ya de pasada aplicamos después ya la propiedad de que permuta la unión. Entonces decimos, bueno, si X pertenece a B unión A, por lo tanto pertenece a A unión B. ¿Sí? Y lo mismo pasa, es un Y. Y como X pertenece a C, por lo tanto pertenece a unión lo que sea. En particular, entonces, tenemos que X pertenece a unión C. Pero entonces, ¿a qué llegamos? Como es un Y, entonces llegamos a las dos expresiones. Que X pertenece tanto a unión B como X pertenece
a A unión C. Por lo tanto, ¿a qué llegamos? Por lo tanto, llegamos en ambos casos, decíamos, acuérdense, en ambos casos llegamos a que X pertenece a A unión B intersección A unión C y X pertenece también a A unión B intersección A unión C. En ambos casos, ya sea que X pertenezca a A o X pertenezca a B unión C. En ambos casos llegamos a lo mismo. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Por lo tanto, tenemos que si el elemento original fue X pertenece a A unión B intersección C y en ambos casos se llegó a que X pertenece a esto, ¿eso qué quiere decir? Entonces el conjunto, ¿sí? El conjunto, este, es un subconjunto de A unión B intersección A unión C. Entonces ya está la primera contención. Ya está la primera, ¿sí? Entonces, primera parte, ahí está. Ahí está. Vámonos a la segunda parte. La segunda parte, es decir, la contención que sigue, ¿qué es? Que este conjunto ahora está contenido en este. Eso es lo que tenemos que ver ahora, que está contenido. Y hasta decíamos, a ver, vamos a tratar de escribirlo de otra forma. Decía, la forma de escribir no tiene que ser la misma. Hasta decía, si alguien tiene que narrar algo, una película, lo que sea, si se las dejo, va a ser diferente en todos los que lo hagan, la manera de narrarlo. Todos a lo mejor van a concluir lo mismo, que trata de tal cosa, pero la manera de decirlo va a ser diferente. En la forma en la que se explica un proceso de la ciencia, una demostración, cómo se plantea un modelo matemático, un modelo teórico, puede ser diferente aunque sea lo mismo, aunque el objetivo y la conclusión sea la misma, pero se puede explicar de manera diferente. Entonces, en esta demostración, a ver, tratemos de escribirla diferente a como vienen las notas, aunque sea lo mismo. Va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué decimos? Por demostrar esto que decimos. Entonces, sea X, decimos sea X que pertenece al A unión B intersección A unión C. ¿Ven? Ahí está. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que X pertenece a A unión B y decíamos y X pertenece a A unión C. Por lo tanto, ¿qué decimos? Fíjense, hasta hice como una partición del pizarrón, me acuerdo. Hasta lo partí y dije, por lo tanto, ¿qué tenemos? De este lado tenemos que X pertenece a A o X pertenece a B. Y de este lado, ¿qué dijimos? X pertenece a A o X pertenece a C. Pero ahora tenemos, como tenemos un I, y hasta se quedó ahí junto con la raya esta. Como tenemos un I, no nos olvidemos que estamos interactuando entre ambas partes. Entre ambas partes porque es un I. ¿Sí? Se tiene que estar dando ambas situaciones. Entonces eso lo que nos dice es, no podemos trabajar solamente de un lado y olvidarnos del otro. No, tenemos que ver qué información nos están dando ambos lados. ¿Sí? Entonces veamos, es más, vamos a hacerlo así, vamos partiendo como de alguna manera como en casos. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos aquí? Como X pertenece a A, por lo tanto, fíjense, X pertenece a, y podríamos decir también de este lado, como es un Y, decimos X pertenece a, y aquí X pertenece a. O sea, el Y nos podría decir X pertenece a y X pertenece a. En ambos lados podría darse esa situación, que sea AA. Pues en ambos casos, ¿qué vamos a tener? Si X pertenece a, X pertenece a unión lo que sea. Entonces X pertenece a unión
lo que sea, en particular AB intersección C. Pero como X pertenece a también del otro lado, entonces, por lo tanto, X pertenece a A unión igual. Estoy haciendo lo mismo, pero estoy tomando el caso en el que tuviera X pertenece a y X pertenece a de ambos lados. Entonces, estamos repitiendo. Intersección C. ¿Qué pasa? Es más, vamos poniéndolo así en colores. Fíjense, hasta nos ayudan los colores. Podríamos tener ahora el caso X pertenece a, ¿sí? Segundo caso, dijéramos. X pertenece a y decimos X pertenece a C. Seguimos en el I, acuérdense. Entonces, X pertenece a y X pertenece a C. Como X pertenece a, por lo tanto, X pertenece a, unión, otra vez lo mismo, B intersección C. Y como X pertenece a C, fíjense, es un I. Aquí ya no, como que podríamos decir, ya no se requiere. De algún modo estamos diciendo eso. Me bastaba, como es un I, entonces X pertenece a y X pertenece a C. Entonces, en efecto, X está perteneciendo, de lo que queremos llegar, X está perteneciendo a la A y X está perteneciendo a la C simultáneamente. Pero ya no tenemos problema con la expresión general, ya la total, porque como X pertenece a la unión con lo que sea, y que en particular también X pertenece a C, pues está bien, pero ya no era tan requerido, porque sabíamos de entrada que X pertenecía a A. Es decir, en este caso de la contención, como que tiene una fuerza mayor la A, porque está en ambas partes en ambos conjuntos de la intersección. O sea, tiene una fuerza mayor la A. Eso es lo que está pasando. Por eso es que nos permite decir, bueno, si X pertenece a A, ya se va a cumplir, y aunque X pertenezca a C, ya no hay problema. Ya no hay. Ya no va a interferir con la intersección. Si X pertenece a toda la intersección o no hay problema, porque lo que queremos es A unión B, y por definición de unión basta con que pertenezca a uno de ellos, pues ya pertenece a A, ya lo tenemos. Bueno, sigamos. Entonces dijimos X pertenece a. Ahora vámonos. Aquí, fíjense, aquí lo que estamos haciendo es los dos casos de X pertenece a, X pertenece a, X pertenece a A y X pertenece a C. Ahora vámonos al caso X pertenece a B. Ahora le toca a la B, porque acuérdense que estamos en un O. Y no hemos visto todavía el caso de X pertenece a B. ¿Sí? X pertenece a B y ahora X pertenece, ¿sí? X pertenece a A. Pero como X pertenece a, ahora como que tenemos la parte inversa del que está en verde. Si X pertenece a, por lo tanto, X pertenece a unión, otra vez, B intersección C. Y aquí como que ya no es requerida. Ya no se requiere, otra vez, por todo lo que dije antes de la parte anterior, lo que está ahí marcado en verde. Entonces, sabemos que está pasando lo mismo si X pertenece a B y X pertenece a A. Vámonos al último. A ver qué color no he usado. Pues regreso al negro. No, el negro no, que me queden. Pues ni modo, uso este que tiene varios colorcitos. Pues ya uso ese. X pertenece. Ay, qué feo está, no, mejor no. Mejor regreso al negro. X pertenece a B y X pertenece a C. Dijéramos que ahora voy con los extremos, el de acá y el de acá. Pertenece a uno y a otro. ¿Qué tendríamos acá? Déjenme borrar la raya porque de algún modo, y déjenme subir la pizarra un poquitín. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos ahora? X pertenece a B y es un I.
y X pertenece a C. O sea, nunca se olviden que estamos en un y. Por lo tanto, fíjense que en este momento rompo esa idea de la columna. Como que lo estaba medio haciendo por separado, aunque interactuaba, ¿eh? Por lo tanto, X pertenece, como está en ambos, entonces X pertenece, aquí se perdió la fuerza de la A, del conjunto A que dije antes. Entonces, X pertenece a B intersección C. Pero como X pertenece a B intersección C, es decir, X pertenece a un conjunto, que en este caso es B intersección C, entonces puede pertenecer a S unión lo que sea. Por lo tanto, X pertenece a, es más, lo voy a poner todavía al revés. Pertenece a B intersección C unión lo que yo quiera. Pues A. Por lo tanto, pues permutamos. X pertenece a unión B intersección C. Pero fíjense que en todos los casos llegamos al X pertenece al A unión B intersección C. En todos los casos, eso es a lo que se tenía que llegar, ¿eh? En todos los casos, en todos. Es decir, que tenemos entonces, déjenme borrar mis rayones y déjenme subir un poco. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que a lo que queramos llegar, A unión B, intersección A, unión C, está contenido, ¿sí?, en A, unión B, intersección C, que es a lo que queríamos llegar. Es decir, si vemos hacia arriba, ¿sí?, ahí está, lo que está hasta abajo y lo que tenemos ahí marcado en rojo, ¿sí? A esto es a lo que queríamos llegar finalmente. Esta parte es a la que queríamos llegar. Por lo tanto, como tenemos ya la doble contención, ¿sí?, como tenemos la doble contención, ya está. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos? Que A unión B intersección C es igual, ya tenemos la igualdad, a unión B intersección A unión C. ¿Sí? Ya está. Consideren que tienen que abarcar siempre todos los casos. Todos los casos los tienen que abarcar. Y cómo van estando como anidados los casos. Porque a veces estamos en dos casos y el caso 1 a la vez contiene dos casos porque se pueden estar enfrentando ahí con un o, entonces son dos casos. Y en algo mayor podrían ir casos dentro de los casos en una demostración mayor. Pero bueno, como les dije, llegará el momento en que puedan estar usando ya las igualdades y no tengan que estar demostrando todo. Si algo ya se demostró, lo pueden usar. Entonces algunas igualdades entre conjuntos ya podrán usar algunas. Algunas si se podrán ir de igualdad en igualdad. Esto es igual a esto, esto a esto y llegan al término final. A lo mejor parten del lado derecho o izquierdo de del izquierdo de una igualdad, llegan al derecho vía otras igualdades que ya se probaron previamente. Bueno, revisen la segunda parte del teorema 1.1, ¿sí? El de A intersección B unión C es igual a A intersección B unión A intersección C. Bueno, los dejo. Veamos en retrospectiva todo el teorema. Y quedó de esta forma entonces. El teorema 1.1. Acuérdense, parte 1, que fue esta, y parte 2, que fue esta, de las contenciones, ¿sí? Las contenciones. Bueno, los dejo, estudien,
Bye bye. Nos vemos.